Hablemos un poquito de los movimientos cardinales del trabajo de parto. En ese orden, apréndanselo. Descenso, encajamiento, flexión, rotación interna, extensión, rotación externa, expulsión. Apréndanselo. Cuando hay una equidistancia de la sutura sagital del feto entre el promontorio y el pubis, se llama sinclitismo. ¿Estamos de acuerdo? Esta es la cabeza fetal. Esta es la sutura sagital. Acá. Y hay una equidistancia entre el promontorio y el pubis, se llama sinclitismo. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. En cambio, cuando hay se pierde esa equidistancia y, por ejemplo, la sutura sagital está más hacia la sínfisis pubiana o la sutura sagital está más hacia el promontorio, se llama asinclitismo. ¿Estamos de acuerdo? Miren, esa es la sutura sagital, se perdió. Está más hacia el pubis y acá, en cambio, está más hacia el promontorio, hacia el sacro. ¿Estamos de acuerdo? Acá se llama asinclitismo posterior. Acuérdense. Cuando la sutura sagital está más hacia el pubis, se llama asinclitismo posterior. Pregunta de la residencia del año 2006, el año que yo di el examen de residencia. ¿Estamos de acuerdo? Y cuando la sutura sagital está más hacia el sacro, se llama asinclitismo anterior. El encajamiento es lo que les dije. El diámetro biparietal coinciden con las espinas ciáticas. Ese se llama encajamiento. Y acá lo que les digo, este cuadro apréndanselo. Mejor dicho, no. ¿Cómo se llama? Sutura sagital, ¿estamos de acuerdo? ¿Esta fontanela cómo se llama? Anterior, es la más grande. ¿Y esa fontanela cómo se llama? Posterior, ¿estamos de acuerdo? Muy bien. ¿Cómo se llama este hueso? Pubis, muy bien. ¿Y este hueso? Sacro, muy bien. ¿Este lado cómo se llama? Derecho. ¿Y este lado? Izquierdo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la variedad de posición de la cabeza presentación fetal lo da la relación de la fontanela posterior con el lado derecho o izquierdo y con la zona anterior o posterior. Me refiero. Por ejemplo, acá la fontanela está más hacia el hueso púbico. ¿Estamos de acuerdo? Y más está orientada hacia el lado izquierdo. Entonces es una occipito por la fontanela occipital, por el occipito, izquierda, por el lado izquierdo, y como está hacia el lado de arriba, anterior. Occipito ilíaco izquierda anterior. ¿Les quedó claro? Es lo que manda es la fontanela. Acá la fontanela, miren, ¿para qué lado está? Hacia el derecho y hacia la parte anterior. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, occipito, ilíaca, derecha, anterior. ¿Les quedó claro? Perfecto. Acá, la fontanela posterior, ¿hacia dónde está? Está transversada. Entonces, es un occipito, ilíaca, izquierda, transversa, porque está para el lado izquierdo. No es ni anterior ni posterior, porque está en el punto medio. Se llama occipito, ilíaca, izquierda, transversa. Acá. ¿Les quedó claro? Acá, ¿cómo sería? Occipito, ilíaco, derecho, transverso. ¿Perfecto? Y acá, ¿cómo sería? Occipito, ilíaco, izquierdo, posterior. ¿Se dan cuenta? ¿Les quedó claro? ¿Y acá cómo sería? Es occipito, está bien. Es ilíaco también. Es derecha, porque está para el lado derecha, y es posterior. Occipito, ilíaca, derecha, posterior. ¿Estamos de acuerdo? Ya. Esa es una forma. La otra forma es, la pelvis lo consideran como el reloj. ¿Este qué horario sería? ¿Ah? 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. ¿Me dejo entender? Entonces, que el occipito, simplemente le pones occipito 3. Esta de acá, por ejemplo. Porque sería más o menos a las 3 en la aguja del reloj. Ni derecha, ni izquierda, ni posterior, ni occipito 3. Occipito 9. ¿Estamos de acuerdo? Occipito 8. ¿Estamos de acuerdo? Cualquier forma les puede venir en el examen de residencia. Como que ya vino. ¿Les quedó claro?
Entonces, muy bien. Esta es la cabeza flotante antes del encajamiento. Acá ya se está entrando al canal de parto, al canal pélvico, 1, y 2, se va dando el descenso, ¿no? Y justamente tú vas viendo la variedad de la presentación, cómo va rotando la cabeza en relación a tu tacto. Y tú vas viendo si está rotando o no está rotando. Muy bien. Hablemos un poco del alumbramiento, del tercer periodo. Puede ser tipo Schulz o tipo Duncan. Tipo Schulz, cuando sale la parte de la cara, 80%, la cara fetal. ¿Estamos de acuerdo? O sea, sale por el lado del cordón la mayoría. Perfecto. Forma hematoma retroplacentario y menor cantidad de sangrado. En cambio, el tipo Duncan, cuando te sale la cara materna, o sea, la parte de los cotiledones, no sé si me dejo entender. No forma hematoma retroplacentario y hay un sangrado, pero de mayor cantidad. Medicina basada en evidencia con respecto a las mejores prácticas obstétricas hablan que hay un tercer periodo del trabajo de parto. Y se recomiendan el tratamiento activo del tercer periodo a todas las mujeres. O sea, ¿y en qué consiste el manejo activo? El uso de oxitóxicos a nivel intramuscular. Tienes que administrar oxitocina, tienes que ver tracción controlada, tiene que haber masaje uterino después de la expulsión de la placenta a fin de mantener contraído el útero. Y tiene que haber un examen rutinario de la placenta y las membranas. En cambio, en el manejo fisiológico o el manejo expectante o manejo espontáneo, ahí no se utiliza oxitóxico, se expulsa la placenta por gravedad y el esfuerzo materno, se pinza el cordón después de la expulsión de la placenta. ¿Me dejo entender? Perfecto. En cambio, en el manejo activo, repito, se administra oxitóxico, se pinza el cordón, se expulsa la placenta y se masajea el fondo. Ventajas del fisiológico. La ventaja del fisiológico que no interfiere con el proceso normal de trabajo de parto, no requiere medicamentos ni suministro. Desventajas, que aumenta la duración del tercer periodo y por lo tanto aumenta el riesgo de hemorragia postparto cuando hace un espontáneo. En cambio, en el activo, la ventaja que disminuye la duración del tercer periodo y disminuye el riesgo de hemorragia postparto. Esto es lo que ha demostrado y por lo que nosotros somos. ¿Cuál es la desventaja? Que requiere medicamentos, que requiere personal entrenado y personal ¿cómo se llama? Calificado para la atención de ese tipo de... ¿Me dejo entender? Entonces, si tú no haces un manejo activo adecuado, se te puede invertir el útero, eso es cierto, ¿no? Pero nosotros procuramos hacer el manejo activo con un personal entrenado y disminuye la cantidad de sangrado, sobre todo en las zonas donde la hemorragia postparto es la principal causa de muerte materna. ¿Quedó claro? Perfecto. ¿Cómo hago mi procedimiento en el manejo activo? Primero, oxitocina. Dentro del primer minuto después del parto. No, antiguamente se decía, ni bien sale el hombro anterior, le ponían la oxitocina. No, no se hace eso. Esperamos que salga el bebito y esperamos un minuto, inclusive hasta 2 minutos de expulsado para poner la oxitocina a 10 unidades internacionales intramuscular. ¿Les quedó claro? Bien. ¿Por qué? Porque a veces te llega una paciente en expulsivo que no tuvo ningún control y piña, era un gemelar. No sé si me dejo entender. Entonces, sacaste el hombro anterior, le pusiste la oxitocina y salió el primer bebé, pero el segundo ya quedó atrapado porque contrajo el útero. ¿No les ha pasado? Porque a ustedes no les ha pasado nada, ¿no? Como ustedes. No han hecho serum, por lo que veo, ¿no? O han hecho en la vuelta de su casa, ¿no? Está de moda. Y con recomendación todavía con 15 puntos. A la vuelta de su casa, 3 veces por semana, 15 puntos, porque se han reído ya, o sea, sí se ha habido de eso. Muy bien. Muy bien. Y tienes que hacer tu tracción del control, o sea, jalar el cordón y con tu otra mano contralateral hacer contratracción, apretar la sínfisis pubiana, la placenta hacia atrás. ¿Me dejo entender? Perfecto. Si tú ves que el cordón desciende y la placenta desciende, sigue. Si no, espérate un rato y vuelve a intentarlo en 2 minutos. Muy bien. Entonces, ¿por qué usamos el manejo activo? Porque disminuye la hemorragia, la incidencia de hemorragia. ¿También? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el manejo activo del tercer periodo reduce el riesgo de hemorragia postparto. Muy bien. Entonces, al disminuir el riesgo de hemorragia postparto, disminuye el riesgo de necesidad de transfusión sanguínea, disminuye la mortalidad materna. Entonces, ¿estamos de acuerdo? Es más útil. Medicamento de elección para el manejo activo del tercer periodo, oxitocina intramuscular, ¿no? Muy bien. Como segunda opción, si no tienes oxitocina, ergometrina. Y si no tienes ergometrina como tercera opción, misoprostol.
El problema de la oxitocina que requiere, pues, requiere ciertas condiciones de almacenamiento que no son tampoco tan exigentes, ¿no? Entonces sí se puede lograr. Acá algo sobre prácticas de rutinas perjudiciales en la parte el uso de enema, el afeitado de la región pública, el lavado del útero después del parto, la exploración manual del útero después del parto, ya no se debe hacer como rutina. ¿Entiendes? Meterle un enema a la pobre mujer para ya no va a ese tiempo. Hacer examen rectal de rutina, hacer el uso de pelvimetría radiográfica tampoco. ¿Estamos de acuerdo? Tenerle echada todo el trabajo de parto tampoco. Muy bien. Administrar oxitocina en cualquier momento del trabajo de parto tampoco. Tienen que saber en qué momento, con personal entrenado y bajo ciertos protocolos. Hacer a la mujer a cada rato pujar cuando ya no hay ganas de pujar, ¿no? Tampoco. Estirar el periné, masajearlo a cada rato, o sea, las famosas dedos oxitóxicos, ¿no? Que yo lo dilato, sobre todo cuando viene la pasita 1 de la mañana y ya uno quiere salir rápido para poder ir a dormir. Sí les ha pasado de internos, no me digan que no, ¿no? Está en 4 a la hora, ya está en 10, ya pasa. Pucha, veo una paciente con el cuello todo súper estirado. Y la maniobra de Christeller tampoco. Pero sí lo hemos hecho, no digamos que no, en algún momento. Muy bien. Práctica inapropiada, restricción de alimentos y líquidos donde el trabajo de parto. O sea, mantenerla en ayuno, nada que ver, no es adecuado. Ahora, lo que sí recomiendan, y sí medicina basada en evidencia, sí que le den aporte calórico, pero de preferencia en líquidos, ¿no? Líquidos tibios, manzanilla, anís, emolientes, ¿me dejo entender? Y bastante azúcar, líquidos azucarados. Poner la infusión intravenosa durante el trabajo de parto en forma rutinaria tampoco. Exámenes vaginales repetitivos tampoco es recomendado. Cambiarle de un sitio, estás en dilatación, ya expulsivo, caminando, corriendo a la sala de dilatación, perdón, de expulsivo, de dilatación, que puede a veces, son 10 metros y a veces puede hasta dar parte en el camino, como que les ha pasado, ¿no? Entonces en el hospital donde yo trabajo ya tenemos todo en el mismo ambiente, pues, ¿no? Otra práctica inapropiada es el uso liberal de la rutinaria, el uso liberal, o sea, romper a cada rato bolsas, ¿no? Pregunta, número 1. ¿Cuál es la clave? De frente. La E. ¿Cuáles son los músculos que conforman el elevador del ano? La E. El pubococigio y iliococcigio. Ya quiero que se aprendan eso, se lo graben ahí en su momento. Suena un poco feo, pero al examen de residencia tienen que ser robotitos, dispuestos a contestar la mayor cantidad de preguntas. No, obviamente algún análisis, todo, ¿no? Pero de ahí hacer pues una disquisición o un caso clínico, pues son cosas puntuales. Ah, no es esto, por esto, y llegar a la respuesta. Ten en cuenta que son 200 preguntas, creo, ¿no? En 4 horas. Ya, pues. ¿Cómo se denomina a la hoja ancha de la fascia endopélvica que une la porción superior de la vagina, cerviútero a las paredes laterales de la pelvis? ¿Cuál? Ah, muy bien. En McEnroe, cardinal es lo mismo, pero es incompleta esa respuesta. Pero son los cardinales y los úteros sacros, son los dos. ¿En cuál estructura nacen las arterias ováricas? ¿Cuál? ¿Qué les dije? ¿Qué les dije? Ya les dije, ¿eh? Que sangra bastante. La D, la aórtica. Muy bien. Esa es otra también. Muy bien, bulbo cavernoso, la B. ¿A qué edad gestacional se alcanza la concentración máxima de HCG? Muy bien, la B. ¿En qué momento, esa es pregunta del examen, mandé a la comisión para este año. ¿En qué momento es detectable la HCG en plasma en embarazadas? Obviamente. Ah, no, ahí les voy a dar otro dato. ¿Puede haber HCG en no embarazadas? ¿Sí o no? Sí. Ah, perdón, sí. Sí. Ahora les voy a decir en qué patología. Ya, pues. ¿Cuál es la clave? Muy bien, la C. 8 no. Ni bien se implanta el huevo y empieza a ver la invasión trofoblástica, se produce. La implantación más o menos es al 7.º día posovulación, perdón, al 8.º día posovulación. ¿Estamos de acuerdo? 8.º, 9.º día posovulación, la C. Ah, ya, con respecto a la pregunta anterior, ¿puede haber HCG en no embarazada? Sí. Hay un tumor
ovárico que se llama coriocarcinoma, parecido a la enfermedad trofoblásica gestacional, tumor ovárico de las células germinales. No está embarazada, es un tumor ovárico y te produce beta-HCG. ¿Entiendes? Por eso el beta-HCG no es diagnóstico de certeza de embarazo. No sé si me dejo entender. ¿Se dan cuenta? Oye, al momento he mencionado la HCG como diagnóstico de certeza de embarazo. No. Yo he dicho que lo vean al feto por ecografía, que escuchen los latidos fetales o que un médico certifique los movimientos del feto. ¿Quedamos o no quedamos? Perfecto. 7. Son manifestaciones presuntivas de embarazo excepto. Presuntivas. Amenorrea, fatiga, masculino, aumento de peso. Sí. Acá es la E. Aumento abdominal. Esa es la probable. No es certeza, es probable. 8. ¿Cuál es el peso y el volumen promedio del útero sin embarazo? ¿Perdón? Muy bien, la B. 70 gramos, 10 mililitros. A término, ¿a cuánto asciende el contenido de agua del feto, la placenta y el líquido amniótico? Eso ya les dije ya. 3.5 litros, perfecto. La C. Paciente 38 semanas de gestación con altura uterina de 30 centímetros y presentación fetal encajada. El ponderado fetal es... Si es encajada, ¿se le resta 11 o 12? 11. Amadeus, A. ¿Está bien? Ya, esta es la otra pregunta que he mandado a la comisión. ¿Qué cantidad de ácido fólico tienen que consumir las mujeres con embarazos previos complicados con defecto del tubo neural fetal? O sea, una cosa es que tú seas tu primera gestación y consumas tu ácido fólico, tu dosis que te recomiendan, que ya vamos a ver cuál es. Y otra cosa es que tú ya has tenido un bebé que ha tenido, por ejemplo, anencefalia, supongamos, y vas a salir segundamente embarazada. ¿Qué recomiendas? ¿La misma dosis? No, tienes que aumentar la dosis. ¿Cuál es la dosis que se recomienda en ese caso? ¿Cuál? La C, muy bien. Esta dosis de 400 microgramos para la que no tiene la de rutina, la que no ha tenido ningún problema, pero la que ya tuvo problema del defecto del tubo neural es 10 veces más. ¿Les quedó claro? Y se recomienda un mes antes de embarazarse y los 3 primeros meses después, durante el embarazo. A veces la paciente viene al cuarto mes, doctor, quiero tomar ácido fólico. Yo me río, ya bueno señora, tome nomás, no hay ningún problema, ¿no? Pero ya prevenir a la suerte de su bebé y está echada ya. ¿Me dejo entender? Ya, contesten. ¿Cuál es la velocidad de dilatación de las nulíparas durante el trabajo de parto fase activa? Muy bien, la D, 1.2. ¿Y las multíparas, cuál es la clave? Si fueran multíparas, la A, muy bien. Se denomina fase latente prolongada en nulíparas por encima de 20 Horacio's. Muy bien. 14. ¿Qué porcentaje del gasto cardíaco recibe el útero en el embarazo a término? 10%, muy bien. Están atentos. Hoy satisfecho. Mañana vengo con más ganas entonces. No, mañana ya son temas más importantes, distocias, preeclampsia, ya temas más puntuales, pero es el tema más engorroso. ¿Cuáles son los cambios que se presentan en las uniones estrechas miometriales humanas justo antes del comienzo del trabajo de parto? ¿Cuál? A o D, de frente. Porque aumentan. Eso sí, no disminuyen. Les puse ahí, aumentan. Pero acá les pongo el detalle. Aumentan en cantidad y en tamaño. La D es la respuesta. ¿Cuál es la principal prostaglandina producida por el amnios? La A, E2, muy bien. Y por la decidua, la B, F2. Acuérdense, apunten eso. Conducta obstétrica que disminuye el riesgo de hemorragia posparto. La A, manejo activa del tercer periodo. Muy bien. 18. Son factores de riesgo para distosia de hombros, excepto. Aquí les doy la clave porque... La D. Todas son excepto la D. Más bien, cuando tú usas oxitocina en forma irrestricta,
puedes usar o sea, una conducción irrestrictiva sin necesidad, porque querés sacar rápido al bebé, ¿no? Pues, ha pasado, ¿no? Ya, métele, ya. Abre el caño un rato, ya, que sí, que se contra. Ahí puedes hacer distosia de hombros al momento del expulsivo. ¿Comprenden? Son maniobras en el manejo de distosia de hombros excepto. Acá la clave es la C. Todas las demás sí. Miraseo se usa en parto pelviano, y eso lo vamos a hacer mañana. ¿Cuál es la incidencia de distosia de hombros? La clave acá es la A. Allá, acá está. Son elementos del manejo activo del tercer periodo de secto. ¿Perdón? La episiotomía. Relación entre el eje longitudinal del ovoide fetal y el eje longitudinal de la madre. ¿Cómo se llama eso? Muy bien, situación fetal, perfecto. Maniobra de Leopold que sirve para una mejor identificación de la presentación fetal. ¿Cuál? Muy bien, la cuarta. La cuarta maniobra. Y está bien claro, puntual en las separadas que estamos en las láminas diapositivas. La maniobra conmensuradora de Pinal es útil para evaluar, ¿qué les dije? La D, desproporción cefalopélvica. Ah, me estaba olvidando, les hago hincapié. Para hablar de diagnóstico de desproporción cefalopélvica tiene que haber una condición. La paciente tiene que estar en trabajo de parto. ¿Estamos de acuerdo? No vas a hablar de desproporción cefalopélvica antes del trabajo de parto. Bien claro les digo eso, ¿ya? La variedad más frecuente de presentación cefálica es la vértice. Con respecto al manejo activo del tercer periodo, ¿es cierto excepto? ¿Cuál? La E, muy bien. No es de bajo costo, es cierto. Requiere medicamentos y requiere un personal calificado, entrenado, ¿entiendes? Entonces aumenta los costos. ¿Me dejo entender? Pero aumenta los costos en el momento, pero en el global, al disminuir la incidencia de estancia hospitalaria, de transfusión sanguínea, todo lo demás, el costo disminuye. ¿Me dejo entender? ¿Comprenden, no? Sí, se me dejó entender. La E. Son prácticas perjudiciales obstétricas, excepto. O sea, todo es perjudicial menos una. La episiotomía restrictiva, que es lo que uno recomienda ahora, pero no de rutina, sino restrictiva. A ver. Primer casito clínico. Paciente 16 años, gestante de 39 semanas, acude a sala de emergencia presentando contracciones uterinas continuas. El examen 30 centímetros de altura uterina, longitudinal cefálico izquierdo, 36 latidos cardíacos, dilatación 4, altura de presentación menos 4, ponderado fetal 3450 y el conjugado obstétrico 9 centímetros. El diagnóstico es... A ver, veamos. ¿Macrosomía es o no? No, muy bien, ya, va, vuela la... ¿Detención del descenso es o no? Tengo que compararlo en el tiempo, no lo sé. Así que no entra en el... Trabajo de parto disfuncional, igual, tengo que compararlo en el tiempo. Ahora, es una paciente con altura uterina adecuada, ponderado fetal adecuado, está dilatando, pero la altura de presentación, no, el descenso no se produce, es fuera de pelvis. Y encima el conjugado obstétrico es menor de 10.5 centímetros. ¿Qué diagnóstico hace con eso? Pelvis estrecha, ¿entiendes? Pelvis estrecha, muy bien. Ahora, ¿por qué no de proporción cefalopélvica? Porque predomina más el diagnóstico más exacto, que es la pelvis estrecha. Les presento una pregunta que viene en el 2006, ¿no? Parecida. Ahora, si yo pondría acá conjugado obstétrico 12 centímetros, podría pensar en desproporción cefalopélvica. ¿Me dejo entender? Porque está dilatando todo, pero no encaja, no baja. Entonces debe haber una desproporción cefalopélvica. Pero acá el problema es que hay estrechez del conjugado, pues del estrecho superior, valga la redundancia. 29. Paciente gestante de 39 semanas, igual, mira, 32 de altura uterina, cefálico izquierdo, 148, dinámica,
3 contracciones en 10 minutos, 3 cruces 35 segundos, 5 centímetros, -1, membrana íntegra. Luego de 3 horas se revalúa encontrándose 31, 136, dilatación 5, altura de dilatación 0. ¿Cuál es el diagnóstico acá? Acá sí hagamos un diagnóstico. Detención del descenso no, porque ha bajado. Estaba en -1, está en 0. ¿Estamos de acuerdo? Hipodinamia uterina no, porque tiene las contracciones, la dinámica adecuada. 3 en 10, 3 cruces 35 segundos. Trabajo de fase parte latente, no, pues está en 5. Asinclitismo, en ningún momento he mencionado la sutura sagital, así que no puedo mencionar ese diagnóstico. Dilatación estacionaria, sí. Han pasado más de 2 horas y siguen 5. ¿Les quedó claro? La B. 30. Para ser considerado pelvis estrecha, el conjugado obstétrico debe ser menor de ¿cuánto? 10.5. Con eso, que aprendan eso, yo estoy satisfecho. Muy bien. Entonces, muchas gracias por la atención prestada, pues chicos. Sí.